El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:23. Abrazos a la distancia, buenos días, gracias por la compañía, gracias por la sintonía. Recordar a nuestra audiencia, estamos en nuestra señal abierta de Majestad Radio para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet. Estamos en internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live. Conéctense con nosotros a través de las fanpages de Majestad Radio y también de Primera Plana, nuestro portal. Una vez más, nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Podrán encontrar ahí mucha información, contenidos que generamos en este espacio de noticias y, por cierto, a lo largo del día. Mucho para hablar hoy, muchísimo para hablar. Qué jornada la de ayer, ¿eh? Qué jornada. Cada día resulta que planificamos algo para el día siguiente y el curso de los eventos obligan a que alteremos nuestra agenda o nuestra proyección, tanto de nuestro comentario cuanto también de nuestras entrevistas en algunos casos. Llegamos este viernes 15 de mayo con una, creo yo, decepción aún mayor, querida audiencia. Termina siendo decepcionante, a la vez termina siendo repugnante lo que está ocurriendo en el país. Los últimos episodios asociados a casos de corrupción asquean, repugnan, deben ser rechazados, vengan de donde vengan, por parte de los ciudadanos. Creo que estamos llegando a un momento de hartazgo. Va a llegar un momento en que el país va a estallar. Y va a estallar para rechazar la corrupción. Las últimas semanas, en medio de la emergencia, cuando nos piden a los ciudadanos que nos quedemos en la casa, y sin embargo no nos proporcionan las cifras oficiales, incluso di lectura a una nota de Diario El Universo que daba cuenta de que aparentemente, o sea, esa nota da cuenta que no nos dijeron la verdad. Voy a eliminar la palabra aparentemente. Está claro que no nos dijeron la verdad desde el inicio. Clarísimo. Eso también es corrupción. No al nivel de llevarse la plata, pero sí al nivel de no decir la verdad al país. O al menos no reconocer que las cosas no se manejaron adecuadamente desde el inicio. Diario El Universo da cuenta que el número de fallecidos hasta hoy no es tal. No es el número real, el número que nos proporciona el gobierno. La manera como se manejaron las cifras. Y en el curso de las últimas semanas, enterarnos, por ejemplo, de casos de corrupción en medio de la emergencia por parte de la Dirección General del IES, el caso Mascarillas, el Hospital del IES Los Ceibos, en Guayaquil, el Hospital del Guasmo Sur del Ministerio de Salud Pública, denuncias de los ahora exgerentes de los hospitales Vaca Ortiz y Eugenio Espejo en Quito, también asociadas a la corrupción. De estos casos ya no se dice nada. No sé si finalmente habrán comenzado investigaciones, indagaciones sobre esas denuncias públicas que hicieron los gerentes de ambas casas de salud regentadas por el Ministerio de Salud Pública. Denuncias en hospitales de otras ciudades, en el Hospital de Esmeraldas, en el Hospital de Ibarra, en el Hospital de Ambato. Allanamientos más recientes en el Hospital de Quevedo, por ejemplo. Investigaciones periodísticas que dan cuenta de que supuestamente se habría entregado el control de unidades de salud a legisladores. Se mencionan básicamente dos provincias, Manabí y Los Ríos. Eso también tiene que ser investigado. Lo que ha pasado en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que debe ser investigado, pero de todos los casos que he mencionado, el que mayor agilidad ha tenido es este último, el de riesgos, cosa que lo comentamos en el curso de esta semana porque hemos insistido a través de esos micrófonos que debe haber investigaciones, sí, pero con la misma vara hay que medir a todos, no unas y no otras. No preferir unas investigaciones por encima de otras. Hay que medir a todos con la misma vara. Esa es la naturaleza de la justicia. Una justicia que no debería ser selectiva, pero que en este país está claro, sí se maneja con selectividad. Y a las pruebas nos remitimos. Al silencio que hay para unos casos y a la agilidad extrema que hay para otros. Lo de ayer termina siendo impresentable.
Lo de ayer me parece a mí es la cereza del pastel, pero también termina siendo, a mi juicio, la gota que derrama el vaso. Maletas llenas de dinero, mochilas, fundas, encontradas por las autoridades. Sí, felicito a las autoridades por haberlo hecho. Estas cosas hay que felicitarlas, amigos y amigas. Porque estas cosas nos permiten develar lo que está ocurriendo. El haber detenido a un individuo que, de acuerdo a lo que se está señalando, tiene relación con un legislador, uno de los legisladores más visibles de la provincia de Manabí, que políticamente tuvo la facilidad de pasarse a la otra orilla, pero de un momento a otro, pero clarísimo. Pero, digamos, eso, las orientaciones políticas o las decisiones de carácter ideológico ya dependen de cada cual. Yo voy al hecho de fondo, que es un caso de corrupción que hay aquí, que es evidente, y una posible vinculación de varios personajes. Yo debo decir que al ver las fotografías que fueron posteadas por la Fiscalía General del Estado, unas fotografías, y otras que fueron distribuidas en los chats de WhatsApp, pero a una velocidad impresionante, fotografías que daban cuenta de dinero en efectivo, de armas de fuego, de sellos, de libretas. En una de esas libretas que mostró la Fiscalía se aprecia claramente, hay una fotografía en la cuenta Twitter de la Fiscalía, hay una fotografía que se ve unos fajos de dinero en el asiento posterior de un vehículo. Un agente de la policía tiene en sus manos, encima de ese dinero, una libreta, y si ustedes amplían la imagen de la libreta, ahí se menciona el nombre de una organización política, de un movimiento político que lidera el asambleísta de la provincia de Manabí, y además unas iniciales que coinciden con el nombre del legislador de la provincia de Manabí. Eso tiene que ser materia de investigaciones, por eso no lo menciono. Digamos, no menciono el nombre del legislador ni el nombre del movimiento, porque eso debe ser materia de investigaciones. Pero digo, al ver estas fotografías, créanme que sentí asco, sentí repugnancia, y lo digo de esta forma, repugnancia, porque nos piden a los ecuatorianos que contribuyamos. Se llenan la boca pidiendo a los ecuatorianos que arrimemos el hombro. Se llenan la boca justificando el hecho de que cientos, miles de ecuatorianos han perdido su trabajo, que decenas de empresas han tenido que cerrar porque no pueden pagar la nómina de sus trabajadores. Se llenan la boca hablándonos de la grave crisis económica que tenemos en el Ecuador. Se llenan la boca y sin embargo resulta que están llevándose la plata a manos llenas. Están llevándose la plata a manos llenas. Repugna y asquea. Y el país va a llegar a un momento de hartazgo. Hartazgo. Yo al menos debo decirles, he llegado a ese límite. Estoy harto. Estoy harto. O sea, las últimas semanas, el haber develado tanta corrupción, con una indolencia impresionante además, aprovechándose de los recursos que requiere el país para poder enfrentar la crisis económica. Cuando tenemos hospitales con dificultades para poder tener insumos, para poder tener fármacos, cuando asistimos a un momento en el que además, y esto le preguntamos esta semana a Jorge Guatet, pacientes con otras enfermedades como el cáncer, que resulta que no se pueden atender, porque claro, los hospitales han procurado priorizar la atención asociada al COVID-19. No hay medicamentos, suficientes medicamentos en los hospitales regentados por el Estado. Aquí no hay argumentos que valgan. No hay. No hay justificación y no hay explicación. Créanme, yo siento una decepción, pero una decepción tremenda en mi cabeza, en mi corazón,
al ver tanta corrupción, pero tanta corrupción en un nivel de indolencia, pero impresionante. Y corrupción aparentemente promovida, aupada, respaldada. Por eso es que se llenan la boca hablándonos de honestidad, de transparencia, de manos limpias. Yo sí debo felicitar lo que se hizo ayer por parte de la Fiscalía y de la Policía. Bien. Las cosas hay que decirlas cuando hablar de lo positivo también. Bien. Que se haya desarticulado aquello. Y que esto que ha ocurrido ayer sea el inicio, ojalá, de la desarticulación de otras posibles mafias que seguramente existen. Secreto a voces lo que se dice de los hospitales de Guayaquil, por ejemplo. Que investiguen el caso de la provincia de Los Ríos. Que se aclare eso. Yo no voy a citar nombres de legisladores porque no me corresponde. Porque yo creo que para estas cosas hay que ser muy serios y muy responsables. Y creo que ustedes me conocen, aunque algunos me digan que soy tibio. No soy tibio, soy responsable. Soy responsable y yo sí creo en el debido proceso. Yo sí. Yo sí creo en el debido proceso. Hasta el más contumaz delincuente tiene derecho a un debido proceso, amigos y amigas. Créanme, es así. Así debe funcionar el mundo ideal. Que no lo tenemos ni lo vamos a tener jamás. Sí, no vamos a tener un mundo ideal. Pero sí tratemos de acercarnos a lo que realmente perseguimos como ciudadanos. Ya basta. Basta de corrupción. Sobre esto, respaldo total a las investigaciones que hagan las autoridades. Total. En esto no puede haber paños tibios, ni medias tintas. Hay que respaldar las investigaciones, hay que demandar que esas investigaciones cumplan con los presupuestos que siempre hemos defendido en este espacio, que yo los he compartido con ustedes, amigos y amigas. Por supuesto. Lo de ayer que no se quede solamente en la presentación de las pruebas. Si hay dirigentes políticos vinculados, pues que caigan. Que caigan. Que tengan el derecho a defenderse, por supuesto. Y si se comprueban efectivamente que están relacionados con los actos de corrupción, que caigan. Fajos de billetes con el sello de Ban Ecuador. Sellos, entiendo que falsificados, del Servicio de Rentas Internas y de otras instituciones del Estado. Asqueroso, repugnante. Esto debe ser rechazado al unísono por parte de la sociedad ecuatoriana. Impresionante. De verdad, y que en medio de esto nos pidan a los ecuatorianos que contribuyamos, por Dios. O sea, ya es momento de ponernos serios, de verdad. Y como planteé la semana anterior, hoy lo ratifico. Controlen primero la corrupción. Contrólenla. Mientras tanto, no se atrevan a pedirnos que contribuyamos para paliar la crisis. No se atrevan. Porque ustedes, autoridades, son, como parte del Estado, quienes deben garantizar el buen uso de los recursos públicos, investigaciones transparentes, serias, responsables, y una administración de justicia en la que por fin los ecuatorianos podamos creer. Eso es. Ojalá no se quede allí. Ojalá. Y sí, lo que dice don Alfonso Anangonó, caiga quien caiga. El famoso caiga quien caiga, ¿no? Acuñada por Mario Moreno Cantinflas, que lo utilizan nuestros políticos de autoridades. Caiga quien caiga. Vamos a tomar cartas en el asunto. Investigaciones hasta las últimas consecuencias. Frases tan trilladas que se utilizan. Demuestren que no son frases solamente. Háganlo, que no se quede allí. Que no se quede allí. Este es un tema que, insisto, yo llego esta mañana con esa decepción, con esta desazón. Es impresionante lo que está pasando. Como es impresionante también lo que ocurre a nivel político. Una vez más, el gobierno ha reflejado, ha develado su debilidad política, en este caso con el manejo de las leyes que fueron enviadas a la Asamblea Nacional.
Debilidad política que además da cuenta que otra vez las cosas no se hicieron como se debieron haber hecho, tomando en cuenta que el gobierno no tiene músculo político consolidado en la función legislativa. El presidente Lenín Moreno y varios de sus ministros insisten en llamar a este como el gobierno del diálogo. Insisten en presentar a este como un gobierno democrático, como un gobierno que escucha, como un gobierno que habla, un gobierno que se sienta a conversar, con un gobierno que toma decisiones en beneficio del país, así nos dicen, con base en el diálogo y en la conciliación. Así nos han presentado a lo largo de casi 3 años de gestión del presidente Moreno. Yo debo decirles hoy que el gobierno del diálogo se ha quedado únicamente como una etiqueta. Y esto se refleja, por ejemplo, en la forma como fueron enviados los proyectos de urgencia en materia económica el pasado 16 de abril a la Asamblea Nacional. El presidente de la República no tuvo acercamiento previo con la Asamblea, no convocó una reunión al presidente de la Asamblea, a los vicepresidentes, al CAL y a los jefes de las bancadas, antes de que se envíen los proyectos a la Asamblea para estructurar su contenido y llegar a consensos mínimos. Porque en el camino, obviamente, la visión del gobierno va a ser distinta a la visión de varios actores políticos, por supuesto, porque es así. Pero se llegan a consensos mínimos. En la política hay que llegar a consensos mínimos que permitan allanar el camino para un diálogo fluido en el curso del trámite de iniciativas. En esta emergencia, todas las fuerzas políticas debieron haber sido llamadas por el Ejecutivo y que el Ejecutivo lidere una gran cruzada nacional de diálogo para poder enfrentar con eficacia la emergencia sanitaria y allanar el camino para lo que se viene, que no será sencillo. No va a ser sencillo. El segundo semestre de este año va a ser complejo, extremadamente complejo. Nada de eso se hizo. Yo recuerdo, por ejemplo, y permítame meterme en el túnel del tiempo y retroceder 25 años atrás, a febrero de 1995, en medio de las escaramuzas que luego esas escaramuzas se convirtieron en un conflicto bélico en el Alto Cenepa, el presidente Sixto Durán Ballén convocó a los expresidentes de la República a una mesa de diálogo en el Palacio Nacional para conversar sobre la crisis y se pedía unidad al país. Yo soy muy crítico de la administración de Durán Ballén y lo he dicho varias ocasiones. Pero en este caso en particular, el del 95, debo reconocer que el gobierno de Durán Ballén manejó un liderazgo que se tradujo, por ejemplo, en la posibilidad de unir a todos los sectores en torno a un objetivo, que era proteger la heredad territorial. Y hay una foto emblemática, una escena emblemática del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, conjuntamente con los expresidentes Osvaldo Hurtado Larrea, León Febres Cordero y Rodrigo Borja Ceballos. Y ojo, en aquel tiempo las diferencias entre Febres Cordero y Borja parecían ser irreconciliables. Y las diferencias históricas que tuvieron siempre Osvaldo Hurtado y León Febres Cordero. Y sin embargo, los 4 estuvieron reunidos en Carondelet. Eso, algo similar debió haber ocurrido en medio de esta emergencia. No pasó. No ocurrió. No se hizo un llamado a la unidad nacional, o se lo hizo, pero solamente de boca para afuera. El envío de los proyectos de ley a la Asamblea debió haber sido liderado por el presidente de la República. Liderado, no por sus ministros, por el presidente. El presidente tenía que haberse reunido con la legislatura, haber conversado con su líder, con su cabeza, con su presidente, con César Litardo, con los vicepresidentes César Solórzano y Patricio Donoso, con los miembros del CAL y con los jefes de las bancadas legislativas. Acuerdos mínimos, para que la Asamblea pueda procesar con una mayor agilidad los proyectos de urgencia en materia económica. Eso no ocurrió. El trámite de los proyectos de ley, sobre todo de la ley de apoyo humanitario, porque la ley de las finanzas públicas es una ley más técnica, dicen algunos entendidos, también tiene sus bemoles,
por ejemplo, sobre la autonomía de los institutos de seguridad social de la Policía y de Fuerzas Armadas, y también el IES. Hay mucho cuestionamiento sobre eso, se habla también sobre el techo del endeudamiento, pero es una ley más técnica. La ley de apoyo humanitario, que ha sido la más mediatizada y la más cuestionada por sectores políticos, iba rumbo al fracaso. Todos los días a mí algunas personas me preguntaban, ¿va a haber los votos? ¿Va a haber los votos? Decía, no sé, o sea, yo no veo votos. No veía votos. Y en los últimos días comenzó a crecer la corriente de reunir en cambio 70 votos para el archivo, algo de lo que no se habló hasta la semana anterior. El presidente Moreno cedió en el corazón de la iniciativa que él mismo propuso para tratar de salvarla. Faltando 3 días para la finalización del plazo constitucional para el trámite de las leyes urgentes, el presidente cedió en su propia iniciativa. Nos dice que ha escuchado el clamor de algunos sectores. Yo creo que en el fondo lo que pasa es que no tenía votos en la Asamblea y esa ley probablemente iba a ser archivada. Y aquí se plantean algunas interrogantes. Ese anuncio del presidente de la República fue analizado no solamente con su frente político, sino también con el frente económico. Tiraron números de cuánto le va a costar a la caja fiscal no recaudar fruto de las contribuciones que ellos mismos propusieron. ¿Será que fruto de esto renuncia el ministro de Economía y Finanzas al sentirse huérfano de la iniciativa que él mismo promovió conjuntamente con el gobierno del que forma parte? Y si no es así, ¿será que el gobierno desiste de las contribuciones porque está allanando el camino, como lo han anunciado 2 de sus ministros de Estado, para finalmente tomar una decisión en estas horas en el tema de los subsidios? Ahí dejo esas preguntas para el análisis. ¿Qué va a pasar con el capítulo de la creación de una cuenta especial en la ley de apoyo humanitario? Recuerden ustedes que esto también fue muy mediatizado, muy comentado, muy debatido. La creación de una cuenta oficial, una cuenta especial, distinta a la cuenta única del Tesoro, para manejar los recursos. Esa cuenta, revisando la ley, se nutre con algunos recursos. Pregunto, ¿se va a reformular la cuenta? Excluyendo las contribuciones, tomando en cuenta este pedido que ha hecho el presidente de la República porque no tiene votos en la Asamblea. ¿Cómo lo van a hacer? Y al ceder el presidente de la República, y digamos, luego de haber escuchado las intervenciones en la sesión de la Asamblea Nacional, que fue extensa 10 horas, 54 legisladores han intervenido y el debate no se ha cerrado. El debate va a continuar hoy a las 11 de la mañana. Más allá de que sentí satisfacción de muchos legisladores con, digamos, este pedido del Ejecutivo, que va a pasar, eso va a pasar, el documento final que se va a votar no va a incluir las contribuciones, pero todavía hay algunos temas sobre los cuales varias organizaciones políticas han señalado que son líneas rojas. Las reformas laborales que algunos consideran allanan el camino para el retorno a la precarización laboral. Hay, por ejemplo, una intención de ciertos legisladores de apretar el cuello a la educación particular, tanto a nivel de escuelas y colegios cuanto de universidades, apretar el cuello. Varios establecimientos educativos particulares han tenido que cerrar sus puertas. No es un tema menor lo que estoy señalando. ¿Qué va a pasar con el tema de los paraísos fiscales? El artículo 5 que fue incorporado dentro del informe para segundo debate, ¿se va a mantener o no? ¿O se va también a claudicar en el tema de los paraísos fiscales? Y por último, esto también publiqué ayer en Twitter. Los especialistas en materia política saben lo que significa la teoría del drama. Y una de las reglas de la teoría del drama: para que una amenaza sea efectiva, debe ser al mismo tiempo creíble. Para que una amenaza sea efectiva, debe ser creíble. El gobierno jugó mal sus cartas desde el inicio. Hablando de la muerte cruzada, casi como una suerte de amenaza a la Asamblea Legislativa. Esa posibilidad que el propio gobierno la puso en el tapete se diluyó en 3 días. 3 días después, el propio gobierno le echó tierra al tema de la amenaza de la muerte cruzada. Terminó siendo una amenaza no creíble.
No creíble. Terminó siendo así. Al final del día, no sé qué vaya a pasar hoy. Ayer a las 6 de la mañana con 8 minutos se distribuyó el informe final para votación del proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. La sesión se instaló a las 9:20. La asambleísta Vilma Andrade, 9:23 se instaló la sesión. La asambleísta Vilma Andrade propuso que la asamblea se tome al menos 2 horas para que los asambleístas lean lo que van a votar. Bueno, esas 2 horas se han convertido casi en 24 horas. Casi. Porque todavía no sesiona la asamblea para votar. Ha sido convocada para hoy a las 9 de la mañana. O sea, esas 2 horas se convirtieron casi en 24 horas para poder votar la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Me queda claro que en esa ley sí habrá los votos de creo, lo dijo ayer en este espacio Guillermo Lasso, y seguramente de otras bancadas. Le preguntaremos más adelante a Guillermo Celi de Suma. Entiendo que Suma también va a votar por la ley de finanzas públicas. Creo que en esa ley sí hay los 70 votos, al menos de lo que he escuchado, con base en los anuncios previos de algunos legisladores. Creo que tengo claridad que por esa ley no votará la Revolución Ciudadana, no votará el Partido Social Cristiano y no votarán algunos independientes. Por ejemplo, Raúl Tello del BIN planteó también la moción de archivo, pero el BIN no es un bloque monolíticamente unido. Dudo que vote unido en este tema, pero igual, si votasen unidos, suman apenas 59 votos. No les alcanza para aprobar una moción de archivo, de negación y de archivo del proyecto de ley de finanzas públicas, así que creo que ese proyecto sí podría ser aprobado, pero para el otro proyecto no hay certezas, para el de apoyo humanitario. La sesión se instalará a las 11 de la mañana. Han intervenido 54 legisladores hasta ayer. Veamos cuánto más van a intervenir. En el primer debate intervinieron 102 y se tomaron 4 sesiones. El tiempo apremia. El país requiere certezas, pero así estamos. Y de verdad que uno a veces como periodista y como ciudadano siente impotencia frente a este tipo de comportamientos. Así está la política hoy. Más adelante lo seguiremos hablando. 6 de la mañana con 49 minutos. Muy honrado por la gran visualización que tenemos a esta hora a través de la transmisión del Facebook Live. Gracias por escuchar a este periodista y esta opinión que es apenas esa, una opinión. Un comentario, un criterio que no es la verdad absoluta, es una opinión. Siempre respetuosa, pero también frontal sobre lo que está pasando.